Hola estimados amigos y amigas, les saluda el doctor Carlos Galvez del Instituto Universitario de Medicina Natural International Biological College. Recuerde que tenemos 12 diplomados y dentro de esos 12 diplomados tenemos precisamente terapia que se llama quiropraxia. Bien, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que nos lo han pedido muchas personas y que generalmente no se le da la importancia que se debe, porque si nosotros no tratamos este tipo de problemas o este tipo de patologías, que en general es bastante común, podemos hacer que el proceso sea irreversible y que ya no logremos mejora con nuestro paciente si dejamos pasarlo, si no lo tratamos. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando del síndrome del túnel carpiano. Todos sabemos de que es digamos, una patología, una enfermedad que va a afectar el nervio mediano. ¿Y cuál es el nervio mediano? Primeramente, déjeme decirle que el nervio mediano nace de las raíces nerviosas de C5, C6, C7, C8 y T1. O sea, son 5 raíces que le van a dar origen al nervio mediano. Estas van a formar en su trayecto lo que es el plexo braquial. Del plexo braquial va a desarrollarse propiamente ya el nervio mediano y este va a desarrollarse su trayecto desde debajo de la clavícula y va a venir debajo de la axila y va a tener este trayecto hasta la palma de la mano prácticamente, ¿no? Entonces, tenemos 3 áreas de pinzamiento de este nervio. La primera es propiamente, y en la mayoría de los casos puede haber más de un pinzamiento, pero se da generalmente en las raíces nerviosas que decíamos que le dan origen. El otro lugar de pinzamiento puede ser a nivel del codo y el más importante, por decirlo así, es el pinzamiento que se da cuando es presionado por el ligamento carpiano transverso. Este ligamento va de esta parte de la palma de la mano hacia la otra. Debajo es que pasa el nervio mediano y ahí en esa abertura generalmente a través de diversos casos que vamos a ver, puede ser presionado porque ese paso se ve reducido por varios factores. Entre ellos pueden ser no precisamente como se creía anteriormente, que básicamente daba lugar a esto por movimientos repetitivos. De hecho, eso es el proceso menos común que va a desarrollar este síndrome del túnel carpiano. Generalmente es un proceso que se da, una patología que se da principalmente en mujeres desde los 30 a los 70 años. No quiere decir que no se da en hombres, pero en su mayoría se da en mujeres. Factores, como decíamos, son diversos. ¿Cuáles son las causas que van a permitir que se desarrolle esto? Pues el hecho de que el estrecho, el paso debajo del ligamento carpiano transverso sea reducido y eso haga que el nervio sea pinzado por este ligamento. Esa es una de las razones. Pero también esto puede ser producto de artritis reumatoidea, puede ser producto de una lesión como una fractura, puede ser precisamente a través de una dislocación o como decíamos que el túnel carpiano, ese precisamente paso que está debajo del ligamento carpiano transverso, sea muy pequeño y esto dificulte el paso del nervio ahí, se vea prensado o pinzado de forma continua. Es también bastante común en personas pequeñas que ese túnel, ese paso donde se desarrolla o transcurre el nervio mediano, pues se ve reducido y esto va a hacer que estas personas sean más propensas a padecer este tipo de daño, o sea, ese pinzamiento del nervio mediano. Pero decíamos, pueden ser 3 áreas. Esta que acabamos de mencionar a través del ligamento carpiano transverso, a través del codo o directamente en las raíces nerviosas que le dan origen. Pero ustedes podrán decir, bueno, ¿cuáles son los síntomas que da este problema o esta patología? Hay varios, ¿ya? Uno de los síntomas más comunes es el entumecimiento de esta área de la mano, del codo. Hay hormigueo en toda esta zona, hay debilidad a la hora de presionar, principalmente con el dedo pulgar. Se siente hormigueo, entumecimiento, debilidad, dolor y eso van a ser principalmente los síntomas.
Otro factor también que puede dar origen a esto y que decíamos al inicio que se cree que es el más común y resulta que no es así, pues son los movimientos repetitivos, eso a través de la computadora, del manejo del ratón, el teclado, etcétera. Pero como decimos, pues es una razón o una causa menos común. En la mayoría de los casos mencionamos pues las que son más comunes y que por lo tanto nosotros debemos estar pendiente de esto. No solo de los síntomas, sino que de las causas, porque si nosotros no tratamos esto a su debido tiempo, pues ya puede quedarse permanente el daño y ahí ya no se puede hacer mucho. Bien, ahora, sabiendo ya qué es lo que causa esto, cuáles son sus síntomas y en dónde se puede dar, pues vamos a proceder a la manipulación que se puede hacer en los diferentes trayectos que puede estar pinzado el nervio mediano. Créanme que esta patología es más común de lo que nosotros creemos. Muchas veces, y es lo más difícil, que las personas no prestan atención y entonces ya les queda el brazo, no solo queda debilitado, ya pierden fuerza notablemente y de forma permanente, sino también puede ocurrir que el brazo vaya perdiendo masa muscular precisamente por la debilidad, por el daño a este nervio. Bien, entonces vamos a pasar, estimados amigos y amigas, a las manipulaciones para que nosotros podamos desarrollar esta manipulación con el síndrome del túnel carpiano. Bien, estimados amigos y amigas, estamos acá ya teniendo a nuestra paciente para que ustedes puedan ver cuál es el procedimiento adecuado para tratar el síndrome del túnel carpiano. Decíamos que este se va a desarrollar a través de que el nervio mediano, que nace básicamente de esta zona, de las raíces nerviosas, perdón, que decía de C5, C6, C7, C8 y T1. Estas raíces nerviosas que nacen en el área cervical, obviamente, ¿no? Y estas van a dar lugar a formar parte de lo que es el plexo braquial y de ahí van a ser el nervio mediano. Y este va a transcurrir debajo de la clavícula, que es este huesito que tenemos acá, y se viene acá debajo de la axila y ya pasa a la parte ventral, por decirlo así, de nuestro brazo y transcurre a través de toda esta zona hasta pasar por acá donde decíamos del ligamento transverso carpiano. Entonces es aquí donde puede darse una de los pinzamientos, otra es aquí a nivel del codo y el otro propiamente a nivel de lo que es el área cervical en las raíces nerviosas que acabo de mencionar. Bien, entonces, ¿cuáles son los síntomas? El paciente va a tener debilidad en la mano a la hora de asir, de agarrar cualquier objeto, va a tener adormecimiento, entumecimiento, decíamos la debilidad que es bastante frecuente, pero también en algunos casos puede haber inflamación en el punto donde hay pinzamiento precisamente. Y para eso, pues, recordando que esto siempre debe hacerlo un profesional encargado. Estos videos son con el objetivo de que ustedes sepan cómo se trata este tipo de patologías, pero siempre recomendamos que en este tipo de casos, pues, lo haga el médico quiropráctico de su elección. Bien, entonces lo primero que le decimos a nuestro paciente es que relaje el bracito, que lo ponga suavecito, muy aguado, como que fuera esto de trapo, ¿ya? Y nosotros procedemos a agarrar con ambos dedos pulgares el área arribita de la muñeca y suavemente, esto no es fuerza. Le advertimos al paciente que va a sentir como un choquecito eléctrico que va a recorrer precisamente todo el nervio y que eso es común. Es normal también que este choque o esta sensación de un choque eléctrico se sienta más en un brazo que en el otro. Generalmente se siente menos en el brazo afectado porque el nervio pues está hipersensibilizado. Y entonces vamos a hacer esto, vamos a traccionar hacia la región caudal, o sea, hacia en esta dirección, con el paciente agarrando de esta forma, ¿no? Si ustedes se fijan, yo tengo acá y aquí. Y entonces acá estoy. Y le digo que se relaje, lista. Le explico paciente qué es lo que va a sentir para que no se asuste. Y luego, 1,
¿Escucharon? 2, 3. Si yo considero conveniente, puedo hacer otros 2 o 3 más según lo que yo considere conveniente. Vale. Después yo agarro la mano del paciente y arriba de la muñeca y tracciono. Después me paso a esta zona y luego agarro el brazo, brazo y antebrazo y tracciono. Posteriormente vamos a traccionar los dedos. La forma correcta es que meto el dedo entre mis dedos, el dedo del paciente, y es suave. Y normalmente todos truenan. Vale. No sé si escucharon. Entonces, aunque un brazo o un miembro sea el único afectado, yo voy a trabajar de la misma forma en ambos miembros. Vamos a pasar al siguiente y hacemos el mismo procedimiento. Relajadita. Eso es. ¿Dolió un poquito? Sí. Vale, ahora. Muy bien. Vale. Ya que hemos logrado eso, vamos a la siguiente parte. Muy bien, entonces como pueden ver, nosotros en la manipulación anterior trabajamos el posible pinzamiento que pueda haber en esta área, decíamos del ligamento transverso y un posible pinzamiento a nivel del codo, eso hemos trabajado. Ahora vamos a trabajar un posible pinzamiento a nivel de las vértebras cervicales, como decíamos, de C5 a T1. Ahora bien, en algunos pacientes esto se puede dar, que tenga pinzamientos en las 3 áreas, o puede ser que en una sola. De cualquier forma, como buen quiropráctico, nosotros vamos a suponer que tiene pinzamiento en estas 3 áreas, entonces vamos a trabajar con ellas. Ya saben que cuando ustedes trabajen en el área cervical, antes de tocar a un paciente, yo como ya la conozco a ella, entonces le hacemos la prueba de las arterias cervicales. ¿Y en qué consiste esto? En que si las arterias cervicales están, o arterias vertebrales, mejor dicho, está una más corta que otra, eso puede, si yo hago una manipulación, puedo lograr ahí que la arteria se dañe y provocar un sangrado. Entonces, para evitar eso y saber si mi paciente, porque el 10% de los pacientes, bueno, entre el 5 y el 10% tienen ese problema. Para yo estar seguro y no dañar a mi paciente, le hago esta prueba. Yo le digo que cuente del 1 al 10, ella no lo va a hacer, pero lo estoy explicando para que ustedes sepan. Del 1 al 10 con los ojos abiertos y viéndome a mí. Si la persona cuenta del 1 al 10 normal, los ojos, se mantiene la vista directamente hacia el médico y no veo que esta zona se ponga, pierda coloración, que me indique a mí de que ya no está pasando sangre, o mareos, le pregunto si se ha mareado. Si me dice que todos esos síntomas que yo acabo de mencionar no presentan ninguno, entonces yo sé que este lado está bien. O sea, la arteria vertebral está bien, luego procedo esto y lo mismo. Si aquí tampoco, entonces yo ya puedo trabajar con tranquilidad. ¿Qué significa eso? Que no se mareó, ¿ya? Que no tuvo nistagmo en los ojos. ¿Qué es nistagmo? Es cuando los ojos empiezan a dar vueltas sin control y eso me indica también que ahí está disminuyendo el flujo sanguíneo porque la arteria vertebral puede estar estirándose demasiado porque es corta. Entonces yo ese tipo de pacientes no los tengo que tocar porque lo que puedo causarles es una lesión y que es una lesión peligrosa. Entonces, como esta pacientita yo ya la conozco, voy a proceder a evitar
o a liberar si hay algún nervio aquí, relajadita. Eso es, muy bien. Muy bien, eso es. Muy bien. Siempre es recomendable, me estaba acordando de que uno de nuestros suscriptores nos preguntó porque fue donde un médico quiropráctico, dice, y muchas veces uno tiene que acercarse, siempre tiene que explicarle al paciente, sobre todo si es mujer, a los hombres por supuesto también, pero más cuidado con las mujeres. Entonces hay que, me decía, yo padezco de migraña y el doctor usaba una loción muy fuerte. De preferencia evitemos usar cremas o lociones porque muchos pacientes, tanto hombre como mujer, puede que el aroma no es porque sea desagradable, sino que sencillamente les ofende o puede desencadenarles pues la famosa migraña o algún otro problema que el paciente pues no tolere. Entonces siempre en la medida de lo posible evitar el uso de lociones, cremas, etcétera, para trabajar con el paciente. Bien, entonces acá ya hemos logrado la liberación. Si hubiera un pinzamiento, obviamente el paciente que tenemos acá no tenía nada de eso, pero uno siempre está revisando, ¿no?, a su paciente para que nos podamos estar seguros de que hemos logrado nuestro objetivo. Muy bien, estimados amigos y amigas, esperamos que sea de su agrado este video y si es así, no duden en darle like, suscríbanse a nuestro canal porque estamos subiendo videos continuamente y en algún momento pues algo debe de encontrar usted de interesante o si tal vez no a usted, a sus amigos o a sus familiares. Recuerden darle like, como decíamos, a nuestros videos y por favor compártanlos, suscríbanse a nuestro canal. Ha sido un placer. Saludos del Dr. Carlos Gálvez e International Biological College.